Vamos a seguir con el ciclo de intervenciones y ahora es el turno de estos dos jóvenes que, castellanizando el nombre, son Mateo y Vicente. Son dos hermanos muy activistas dentro de su asociación que se llama Armonía. Es una asociación de Hungría y ellos nos van a hablar acerca de las persecuciones dentro de este país que tenemos tan cerca y tan lejos como es Hungría. Last year, our great friend Csaba and our father Imre Sajnosi were here in Valencia in the last seminar. This year, me and my brother could take part in this seminar from Hungary. We would like to speak about the history of the Roma in Hungary and about the present time challenges. In Hungary, there are really diversified and colorful Roma communities. They speak three languages, but they speak pero 13 hablan dialects 13 dialectos en todo el país, así que está muy diversificado. No somos una etnia unitaria en Hungría. Se distinguen los gitanos de los otros gitanos. Hay distintos, por lo tanto, tradicionalmente ha sido así. No sabemos exactamente cuándo llegaron los gitanos a Hungría. Probablemente los primeros llegaron en el siglo XV en la región de Luxemburg. Después de cientos de años, en el siglo XVII, vinieron otros grupos a la región de María Teresa. Hubo una persecución de los gitanos. Empezó muy pronto, porque nada más llegaron, se les acusó de ser espías turcos. Pero muchos gitanos se pudieron establecer en Hungría porque tenían unas profesiones tradicionales que las valoraban muy positivamente. Por ejemplo, eran herreros, eran carpinteros, sabían tejer para hacer cestas, sabían tocar instrumentos también. De esto, sobre la música hablaré un poco más tarde. Hoy en día sabemos de 16 profesiones que los gitanos llevaron a Hungría. Aquí hay algunas fotos que lo ilustran. Lo llamamos los gitanos que estaban dentro del país, que se movieran por el país y vendían sus productos, y los granjeros de Hungría sabían cuándo llegaban estos grupos a sus pueblos. Y en Hungría lo llamamos una actividad económica complementaria. Como dijo Marcel ayer, era como en España. Es un tipo de integración. Sí. Fue una buena época para los gitanos allí y fue buena época para sus vecinos. Pero en el siglo XVIII, en 1758, el programa de María Teresa de asimilación violenta, porque querían convertir a los gitanos en nuevos húngaros, y entonces integraron a los gitanos. Sí. Esta fue la regulación para Cigarorum, para los gitanos. Y lo que hacían eran
separaban a los niños de sus padres de 2 a 12 años, los niños que tenían entre 2 y 12 años, y se los daban a no gitanos, a payos húngaros, o los mandaban a los orfanatos. Así es como querían integrar a los gitanos, así quitándoles los niños, robándoles los niños. El programa falló porque los niños se escapaban y volvían con sus padres. Así que esta asimilación se añadió a los métodos de exclusión y de persecución de los gitanos que se han llevado practicando hasta hoy en día. Pero también en el siglo XIX y al principio del siglo XX, los músicos gitanos se apreciaban muchísimo en Hungría, así que a través de la música jugaron un papel importante en la identidad húngara en general. Por ejemplo, Franz Liszt, Johannes Brahms, cuando fueron a Hungría, se inspiraron en la música gitana y en sus músicos. Este es el libro que escribió Franz Liszt de los gitanos, los bohemians, creo que es la pronunciación adecuada. Y hay unos glosarios en este siglo y había músicos gitanos muy famosos en este siglo. Marcel dijo ayer que Cincapanna, pero János Bihari, Lapokta, Csermák Antal, Rácz László, Rácz Oladár, George Cifra es muy famoso, vivió en Francia, aunque era húngaro, era un pianista gitano húngaro. Este es un vídeo, sí, de Laci Raz, de 1936. No sé, a ver el sonido. Interpretaba a Brahms aquí. Lo lamento, pero no hay sonido. Sí, a ver, vamos a... Muy bien. Esta es la música gitana. Así que había músicos, muchos músicos en Hungría en esta época y eran muy famosos y los respetaban, les gustaban mucho, y por eso el Holocausto o el Paramost resultó una sorpresa absoluta, porque mataron a todos estos músicos en el Porrajmos, y durante el Porrajmos miles de
gitanos de Hungría fueron asesinados. No sabemos exactamente cuántos, pero después de la guerra hubo las deportaciones y los genocidios de 1944 y 45. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Hungría empezó el comunismo. Entonces, en esta época, el gobierno comunista implantó con la policía la asimilación forzosa. Y en ese momento, dejen que le dé la palabra a mi hermano, que va a hablarnos de la época del comunismo y después. Gracias, Vinza. Lo que ha dicho Vinza es que hubo dos tipos de persecuciones. En primer lugar, la persecución de María Teresa, que era la asimilación forzosa, que fue una asimilación por decreto estatal. Así que no se trata de una ejecución física, sino es una ejecución como espiritual, si me entendéis. Eso es lo que ha dicho Marcel en nuestra época sobre la negación del Holocausto. Muy interesante. Y prohibimos el Holocausto, que desde luego trata de esta ejecución. Tenemos la era comunista en Hungría con el Partido Comunista Roma Police. Fue muy interesante y muy parecida a la política de María Teresa. Querían unos ciudadanos bien ajustados. Querían que los gitanos fueran unos ciudadanos bien ajustados. Y querían que se hablara el idioma común, que trabajaran en las ciudades y trabajaran en las nuevas industrias. Pero en lugar de producir esos ciudadanos bien ajustados, estas políticas y este tiempo, esta época, lo que hicieron fue aplastar las comunidades, aplastar los valores gitanos. Así que esta es la escena que vemos en la política de María Teresa. La exterminación física de los gitanos se reemplazó por la distracción y la destrucción de sus formas de vida y sus métodos tradicionales y su cultura. Después de la transformación en Hungría en 1989, el primer asesinato racista que puedo ver aquí tuvieron lugar en Tula, en la ciudad en la que vivimos. Así que se le podían llamar los hermanos caídos alrededor de las ciudades. Un día hubo una mujer gitana que estaba en los muelles y un borracho la mató de forma brutal. Sabemos que la mujer suplicó por su vida porque su mano y su corazón estaban en el mismo lugar y recibieron el mismo tiro. Este policía fue 4 años a la prisión y ahora vive en la ciudad tan ricamente. Y esto nos plantea la cuestión de los grupos neonazis. Desde 1944, el partido neonazi de Hungría, Jobbik, empezó a redefinirse como un partido conservador y cambió los elementos controvertidos de su comunicación, aunque tiene relaciones con otros grupos neonazis. Lo pueden ver aquí en la diapositiva. Así que lo crean o no, hoy en día es el tercer partido más importante en Hungría. Ahora tenemos como 25 grupos neonazis con muchos miembros. Uno se llama la Brigada de la Muerte. Usan granadas y tienen patrullas y asaltan a los gitanos. Han matado a 6 personas en 4 ciudades.
tienen varias sentencias de prisión, pero en otros sitios también se pueden ver esta brutalidad extrema de estos grupos neonazis, y esto nos plantea la cuestión de los gitanos que están sufriendo. La población gitana ha crecido en Hungría muy rápidamente, y algunos investigadores dicen que en 15 años la población gitana será mayor que la de los húngaros. Así que es una cuestión, es una revolución demográfica en Hungría. Esta gran nación ahora está pasando hambre. Así que en el 2004, si recuerdo bien, dice el ponente, en 2004, sí señor, en Eslovaquia, la comunidad gitana protestó contra los cortes draconianos de los sistemas sociales, y podemos mostrarles un vídeo, si es posible, sobre el incidente que sucedió en 2004 en Eslovaquia. Se está cargando, un momento. Es un pueblo pequeño. Fueron a la tienda y robaron todo porque tenían hambre. Es como si fuera una guerra civil. Muchas gracias. Así que eso ha sido como una revolución demográfica, y es una nación muy poco culta, así que la juventud gitana tiene estudiantes de todos los países del este y de Hungría. Y sí, tenemos esa organización nosotros. Dentro de 15 años, la población gitana será mayor que la rumana. Así que tenemos este problema y tenemos que solucionarlo de alguna forma, porque tenemos que educarlos. Así que tenemos planes. Yo creo que las órdenes que parten desde el Estado, como lo de María Teresa, lo del país comunista, no funcionan. Nosotros tenemos que solucionarlo. Los gitanos lo tenemos que solucionar. Así que lo que pienso es que necesitamos gitanos que estén bien con educación y que se dediquen a esto. Tenemos que estudiar. Necesitamos escuelas para nuestros hijos que puedan conseguir tengan acceso a la mejor educación para que lleguen a los altos niveles de educación europeos. Así que es muy importante. Lo más importante es cuál es la identidad exactamente que tenemos que defender como gitanos. Nuestra generación no sabe esto. Lo tenemos que volver a aprender. Tenemos que aprender este tema. ¿Qué es ser un gitano? ¿Qué es ser un roma? ¿Qué es romaní? Veas todo. ¿Qué es? Tenemos además que educar a nuestros hijos y enseñárselo. Así que tenemos un plan que empezó en el 2007. Estoy muy orgulloso porque lo inventó mi padre. Se llama la Universidad Especial Roma para los gitanos, y los estudiantes que han acudido allí ahora están todos en posiciones líderes.
directivas en Hungría y son gitanos. Es un programa que no está integrado con el Estado, sino que es una idea original. Así que no sé cuánto tiempo nos queda, pero mi opinión, que me gustaría decirles, mi opinión es no vayamos a una guerra civil, porque nosotros queremos enseñarles un video más de uno de los grupos más grandes neonazis de Hungría. Esto sucedió en el 2000, quizá 2011. Sí, 2011, es muy reciente. Vale. Dicen, los gitanos son solo es una distracción. Quieren tirarnos del Estado. Quieren llevarnos a Siberia y esterilizar nuestras mujeres. Dicen, somos los hijos de David y haremos una revolución demográfica. Los delitos, dicen delitos gitanos, son todos unos delincuentes y eso es lo que dicen y se van al área gitana. Esta es la policía. La policía no hace nada, no puede hacer nada, nada. Y gritan. Gritando, amenazando. Lo que la canción dice son delitos gitanos, delitos gitanos. Vamos, ladrones, salid. Dicen, nosotros tenemos un código genético distinto. Hay rasgos genéticos, dicen. Es terminología nazi. Él es uno de los líderes que hay hoy en Hungría. Y aquí está la multitud. Gracias. Como si fueran soldados. Así como he dicho, en 15 años la población gitana será mayoritaria. Habrá más que húngaros. Así que es muy sorprendente tener estos grupos neonazis y esta gran población gitana en Hungría. Así que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para ser nuestros propios líderes. Necesitamos gitanos con buena educación y bien preparados. Tenemos líderes gitanos en el Parlamento, en el gobierno y tanto en el partido en el poder como el partido de la oposición. Tenemos un consejo de la minoría gitana. Tenemos muchos institutos en Budapest y en los pueblos también, pero lo que no tenemos son gente preparada y educada, con buena educación y dedicada, y que se dedique. Esto no tenemos.
pero quisiera deciros algo muy positivo de Hungría, que tenemos en la secundaria y en la universidad hay un departamento también desde 1998. Sí, yo nací justo por esta época, lo hizo nuestro padre. Ella es la directora de este departamento, es nuestra tía. Y desde 1998 este departamento existe y funciona y trabaja en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Page, en el Instituto de Educación como ciencia básica. Entre los tenemos la lengua, la cultura, toda la tradición gitana en la educación superior. Así que tenemos también profesores en primaria y en secundaria que tienen mucha experiencia en las ventajas que supone conocer bien la cultura de los gitanos y solucionar sus problemas en los colegios, y puedes hablar de forma competente y hablan el idioma romano y conocen su cultura, así que tenemos esperanza, pero hay que ser realistas, muy realistas, y tenemos que dedicar mucho tiempo. Tenemos esperanza, desde luego, y queremos mostraros algo feliz al final, así que este es una baile de Mahada en Sastrayas, en la parte de Transilvania de Hungría. Parecido al flamenco. Así que sí, tenemos, si nos dejan por favor un minuto más. Yo también soy músico y quería mostrarles otros bailes distintos de Hungría. Tenemos cientos de danzas y de música. Cada pueblo tiene su propia cultura musical y quería mostrarles ahora otra. Esta también es de Sasha Bash. Esta es un baile muy famoso, una danza, se llama Dangarala.
podemos mostrar algo más si quieren. Tenemos más material si quieren. Roma Festa. Tenemos un poco de tiempo. Así que esta se llama Roma Fest. Es una danza gitana. ¿Tiene una pregunta? Bueno, si es posible. Así que, bueno, esto es un tipo más de baile. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta aquí. Una pregunta. Sí, por Yes. En Hungría habéis tenido en la política dos parlamentarios europeos, un ministro, todos son, y no sé si han habido otros. ¿Eso ha llevado beneficios o no?
Muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, tenemos a miembros gitanos en el Parlamento Europeo y sí, desde luego hemos tenido unos beneficios estupendos. Desde luego hemos conseguido mucho más dinero por parte del Parlamento Europeo para dinero para los gitanos. Ha habido muchos proyectos, pero el resultado es interesante. ¿Cuáles son en la vida real para los gitanos? Ellos no les parece percibir ningún beneficio, así que en su vida diaria no lo ven claro, pero gracias a los fondos, alguna parte de los fondos ha desaparecido. Quiero ser muy diplomático con esta cuestión, no quiero decir que se haya robado, pero sí, es la verdad. Hay una mafia para el dinero y los fondos europeos en Hungría que quitan el dinero a la gente que realmente lo necesita. Pero también están los Kapicheluk, los miembros del Parlamento Europeo y los políticos gitanos hacen una declaración sobre los fondos, hacen unos documentos. Hay muchos institutos que preparan estos documentos y tienen programas y tienen ideas, pero no pueden hacerlo perfectamente todo porque necesitan trabajar junto con el gobierno y no siempre hacen lo correcto, así que voy a decir esto. Disculpen, no hay